Amado Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en esta mañana, Señor. Te damos a ti toda la gloria. Gracias, Señor, por un nuevo día, por esta nueva oportunidad que tú nos das hoy, Señor, de poder respirar tu vida, Señor, esa vida que tú impartes a a cada uno de nosotros, Señor, porque, Señor, tú eres bueno, Señor. Eres misericordioso por tu carácter, ese carácter, Señor, que, Padre amado, no podemos entender, que no podemos comprender. Ese carácter, Señor, que solo, solo te pertenece a ti, Señor. Es un carácter bueno, un carácter de misericordia, un carácter de bondad, un carácter de amor, Señor, sobre esta humanidad. Si hoy has permitido, Señor, que podamos, Señor, respirar, tener vida, Señor, no es otra cosa más que por tu naturaleza, Señor, tu naturaleza de misericordia sobre esta tierra, sobre esta humanidad, que, Señor, a pesar de, Señor, la maldad, a pesar de la indiferencia del ser humano hacia ti, a pesar de, Señor, de no querer reconocerte, a pesar de, Señor, ser apáticos a tu voluntad, Señor. Sin embargo, tú, Padre amado, permites que hoy la tierra respire, que hoy la humanidad, Señor, tenga vida, que hoy, Señor, Dios de la gloria, toda tu creación te alabe y te adore, Señor, aunque, oh Dios de la gloria, no sea de la manera correcta, aunque, Señor, a veces, Padre amado, no cumplimos con lo que tú demandas, Señor, aunque a veces, Señor, no somos, oh Dios de la gloria, Padre amado, Señor, puestos, Señor, en línea con lo que tú quieres que seamos, Señor. A veces, Señor, aunque hacemos nuestra propia voluntad, aunque a veces, Señor, no te reconocemos en todos nuestros caminos, aunque a veces, Señor, nos olvidamos de ti, aunque a veces, Señor, Dios de la gloria, el orgullo humano aflora, aunque a veces, Padre amado, Dios de la gloria, el ser humano, Señor, Dios de la gloria, no quiere reconocerte, Señor, pero sin embargo, tú, Señor, Padre amado, has, Dios de la gloria, dispuesto, Señor, Dios de los cielos, que tengamos vida. Has dispuesto, Señor, que podamos hoy, Señor, ver un nuevo día, Señor, ver una nueva mañana, poder, Dios de la gloria, Señor, venir a ti, encontrarnos contigo, a pesar de que, Señor, Dios de los cielos, somos indiferentes como seres humanos. La Biblia bien es clara y dice, Señor, Dios de la gloria, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay ni un justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien te agrade, Señor, Dios de la gloria, y es la gran realidad, Padre amado, porque, Señor, Dios de la gloria, Romanos capítulo 3 nos habla de esa manera, Señor, Dios de la gloria, no hay bueno ni siquiera uno, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Señor, Dios de la gloria, eso es lo que tú dices de la humanidad, eso es lo que tú dices de esta raza, Señor, no hay bueno ni aún uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, Señor, Dios de la gloria, y ese es el dictamen que tú tienes, bendito Señor, sobre esta tierra, sobre esta humanidad, sobre esta raza, Padre amado, Dios de la gloria. No hay quien pueda sostenerse en pie, como dice por allá en Apocalipsis capítulo 6. ¿Quién se sostendrá en pie cuando el Señor venga sobre esta tierra? ¿Quién podrá mantenerse en pie realmente, Señor, Dios de la gloria? Ningún ser humano, ninguno en esta tierra podremos dar, Padre amado, cumplir las demandas de lo que tu santidad, de lo que tu justicia demanda. No hay ningún ser humano. Dice Romanos capítulo 3 que no hay ni siquiera uno, nadie en esta tierra. El apóstol Pablo bien lo determinó, Señor, cuando dijo, miserable de mí, que soy vendido al pecado, porque hacer el bien que quiero,
no puedo, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Señor Dios de la gloria, Padre amado, quién puede estar delante de ti? ¿Quién puede presentarse delante de ti? Tu palabra dice que el limpio de labios y el puro de corazón. Y a la verdad, Señor Dios de la gloria, en la tierra no hay ningún puro de labios ni limpio de corazón. Todos somos infectados por el pecado. Tu palabra misma dice, Señor Dios de la gloria, que todos están destituidos de la gloria de Dios. Señor Dios de la gloria, entonces, Señor, ¿quién puede sostenerse delante de ti? ¿Quién? No hay ni siquiera un ser humano, ninguno, dice la Biblia, ninguno. No hay ningún bueno, no hay nadie justo, no hay nadie. Tú buscas en la tierra y realmente ninguno cumplimos con las demandas que tu santidad, Señor, exige. Señor Dios de la gloria, por eso lo único que nos queda, Señor, es decirte: gracias por el Señor Jesucristo, gracias por Jesús, gracias por darnos a tu Hijo, gracias por enviarlo a morir en la cruz y llevarse todas nuestras injusticias. Señor Dios de la gloria, dice Pedro, que era necesario que Cristo padeciese, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Señor Dios de la gloria, gracias por Jesús. Gracias por Jesús. Es a través de Jesús que en esta mañana yo me puedo acercar a ti. ¿Quién dijo que era porque era Jorge Colmenares? ¿Quién dijo que era porque sabía Biblia? ¿Quién dijo que era porque tenía una buena intención de venir a buscarte? ¿Quién dijo eso? Señor Dios de la gloria, es por ti, el justo por los injustos, para llevarnos a ti, para acercarnos a ti. Señor, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos dice: acérquense pues, confiadamente al trono de la gracia. Señor, es por ti que hoy me puedo acercar a tu trono. Es por ti que hoy puedo hablar contigo. Es por ti, Señor, que hoy tengo vida. Es por ti, Señor, Dios de la gloria, que soy lo que soy. Es por ti, Dios de los cielos. Qué atrevidos somos los seres humanos. Perdónanos porque pretendemos, Señor, Dios de la gloria, que somos mejores que tú, que no sabemos más que tú, que no te necesitamos, Padre amado. Oh, qué pretencioso es el ser humano cuando, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, el mismo Señor dijo: separados de mí, nada pueden hacer separados de mí, Señor Dios de la gloria. Por eso en esta mañana, Señor, me presento ante ti para reconocer tu grandeza, para reconocer tu amor, para reconocer tu misericordia, para reconocer tu gracia, porque si no fuera por tu gracia, Señor, estaría verdaderamente en una desgracia. Pero, Padre amado, es por tu gracia y tu misericordia. Es a través de esos ojos que tú me ves, es a través de esos ojos que tú nos ves, Padre amado, es a través de la obra de Cristo en la cruz que tú nos ves y que nos podemos acercar a ti. ¿Quién dijo que era porque nosotros le hacíamos favores a ti? ¿Quién dijo que era porque, Señor Dios de la gloria, tú estás falto de oración? El Señor está falto de oración, hay que orar para que el Señor sea más santo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo, Señor Dios de la gloria, que a ti te hacemos favores? ¿Quién dijo, Señor, eso, Padre amado? Perdónanos porque nos hemos vuelto pretenciosos, nos hemos vuelto orgullosos. A veces inclusive, Padre amado, cuando tú mueves tu mano a favor nuestro, decimos: ay, es que Dios escucha las oraciones, es porque oré, es porque ayuné, es porque hice. ¿Quién dijo eso? Por favor, ¿quién dijo eso? Que era porque nosotros hiciéramos algo. Nosotros realmente delante de ti, lo único que nos sostiene es tu bendita gracia. Es tu bendita gracia, es por tu gracia, Señor, que nunca se me olvide que Señor Dios de la gloria, como dijo el salmista David: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona nuestras iniquidades, el que sana de bien nuestra boca, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que nos rejuvenece como el águila, el que nos hace justicia y derecho. Todo es por ti, todo es por ti, todo es por ti. Señor, ayúdame a bajarme del andamio donde me he subido. Ayúdame a bajarme del pedestal donde yo a veces me subo. Pretendo, Señor, usurpar
tu trono. A veces pretendemos como seres humanos usurpar lo que no nos pertenece. Y Señor Dios de la gloria, ayúdanos a entender que si somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, es única y exclusivamente por tu gracia, con mayúscula y reteñido. Gracia, gracia sobre gracia es lo único que nos sostiene. Que nunca se me olvide, Señor Dios de la gloria, de dónde me has sacado. Que nunca se me olvide de dónde me atrajiste, de dónde me sacaste. Que nunca se me olvide, Señor, ninguno de tus beneficios, Señor. En esta mañana vengo a adorarte, en esta mañana vengo a reconocer tu grandeza, vengo a reconocer tu naturaleza justa y santa, vengo a reconocerte a ti, Señor. En esta mañana, Señor, vengo, Señor, a recordarme quién eres tú, Señor, y quién soy yo. En esta mañana, Señor, Dios de la gloria, vengo, Señor, a ponerme delante de ti. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que tú lo visites? Para que te pongas a la tarea, Señor, de bendecirlo. Te pongas a la tarea, bendito Señor, de restaurarlo. Te pongas a la tarea, Señor, Dios de la gloria, de darle lo que no merece, Dios de la gloria. Y eso se llama gracia. Por tu gracia nos das lo que no merecemos. Es por tu gracia y por tu misericordia no nos das realmente lo que merecemos. Dice en el Salmo 103, dice, Él por conforme a su misericordia no nos paga conforme a nuestras obras, no nos paga conforme a nuestros hechos. Por su misericordia es que tú no nos das lo que realmente merecemos los seres humanos, Señor, porque si fuera por méritos, ay Dios santo, lo único que merecíamos sería un castigo bien tremendo. Lo único que mereceríamos sería, Señor, el infierno. Lo único que mereceríamos sería estar destituidos de tu gloria. Eso es lo que merecemos realmente, oh Dios de la gloria. Pero por tu gracia, Señor, nos das lo que no merecemos, y por tu misericordia es que no nos das lo que realmente merecemos como seres humanos, porque tú en tu palabra nos dice, se volvieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, aún se hicieron inútiles. Eso es tremendo, Dios de la gloria, que tú miras a los seres humanos como inútiles, no servimos para nada. Así es de sencillo, no servimos para nada. Delante de ti no servimos, espero, para nada. Que si tenemos algo, que si tenemos una identidad, que si somos algo, es gracias a la obra de Cristo en la cruz, y por tu gracia es que realmente tú nos das lo que no merecemos. Y sin embargo, Señor, por tu justicia nos das lo que merecemos. Y como somos, Señor Dios de la gloria, faltos delante de ti, pues no merecemos nada. Ahí es donde opera nuevamente la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, que hoy está abierta para todos, para todo aquel. Dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, y allí hallarán gracia y misericordia para el oportuno socorro. Señor, hoy vengo a ti porque necesito una vez más de tu gracia. Necesito de tus misericordias. Y gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días tienes que darme una misericordia nueva, porque la de ayer ya no me sirve para hoy. Ya no me sirve para hoy. Las misericordias que me diste ayer ya para hoy no me sirven de nada. Tienes que darme unas nuevas. ¿Por qué? Porque sencillamente mi naturaleza humana caída, infectada por el pecado, hacen que esa gracia y que esa misericordia sea pisoteada todos los días. Por eso tú tienes que darme una nueva. Tremendo el amor de Dios, tremendo tu amor, tremenda tu misericordia, tremenda tu gracia, Señor Dios de la gloria. ¿Quién la puede entender? ¿Quién la puede comprender? ¿Quién puede comprender? Como dijo Pablo, grande es la mente de Cristo. ¿Quién la entenderá? ¿Quién entenderá los designios del Señor? ¿Quién comprenderá el obrar de Dios? Nadie. Con esta mente de pollito, nadie puede entender tus designios, Padre amado. Solamente podemos, Señor Dios de la gloria, como aquel hombre, Señor, publicano, que se presentó delante de ti solamente diciendo, sé propicio a mí, pecador, porque eso es lo que soy. Soy un pecador, Señor,
porque no merecen nada de ti. Solamente es tu gracia la que me sostiene, solamente es tu misericordia la que me cobija para poderme acercar delante de ti, para hoy poder estar bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra del Omnipotente, Señor, no es un rótulo, esa sombra se llama gracia, esa sombra se llama misericordia, y es a través de ella que tú me observas, es a través de ella que tú me aceptas, es a través de ella que tú me recibes. No es por mis méritos, no es por lo que yo haga, no es porque ore o deje de orar, o te busque o ayune o lea la Biblia, no es por nada de eso, nada de eso. No es por obras, dice la Escritura, no es por obras para que nadie se gloríe. Y como dijo el apóstol Pablo, si en algo me he de gloriar, me gloriaré en la cruz de Cristo. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si ahora vivo algo en la fe, en esta naturaleza carnal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No hay nada que hacer aquí, no hay nada que hacer aquí, Padre amado, solamente es por tu gracia, solamente es por tu misericordia, y en ese sentir me acerco en esta mañana a ti, delante de ti, Padre amado. Perdona, Señor, si a veces me he olvidado de quién eres tú. Perdona, Señor, si a veces simplemente me acerco a pedir, como un pedigüeño, Padre amado. Señor, Dios de la gloria, Padre amado, en este mundo donde, oh Dios de la gloria, hoy, Padre amado, todo el mundo está acostumbrado a estirar la mano, a que le den, a que el gobierno le dé, a que todo el mundo le dé. Es que no me ayudan, el gobierno no ayuda, es que nadie ayuda. Padre amado, así a veces nos acercamos a ti, con esa misma intención. Vengo a Dios para que me ayude, vengo a Dios para que me dé, vengo a Dios para que me bendiga. Señor, qué atrevidos somos. Qué atrevidos somos cuando la misma Biblia dice, Señor Dios de la gloria, Padre Santo, que te busquemos primeramente a ti, que reconozcamos tu grandeza, que reconozcamos quién eres tú, y que lo demás vendrá por añadidura, Padre amado. Que sea la motivación que me lleve cada mañana, cada instante, cada vez que te busque, sea la motivación, seas tú, que la motivación seas tú y no lo que tú me vas a dar o lo que tú vas a hacer. Porque, oh Dios de la gloria, qué fácil es decir, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno cuando hace cosas buenas. ¿Y qué si no hace nada? ¿Y qué si tú no te mueves a favor nuestro? ¿Y qué si tus designios fueran otros? ¿Y qué si tu voluntad, Señor, sobre nuestra vida fuera lo que no quisiéramos nosotros ver? Seguiríamos diciendo, Dios es bueno. Seguiríamos diciendo, Dios es bueno si no contestara nuestras oraciones. Diríamos, Dios es bueno si no nos diera lo que queremos. Diríamos lo mismo, Dios es bueno. Qué fácil es hablar de fe. Qué fácil es hablar de fe. Qué fácil es decir, gracias mi Dios, la gloria para ti. Pero cuando tú cumples nuestros caprichos, cuando tú suples lo que queremos, pero qué si no nos das nada, pero qué si tú no contestas, pero qué si tú, Señor Dios de la gloria, no te movieras a nuestro favor. Padre amado, podríamos decir lo mismo, podríamos seguir diciendo Dios es bueno, aunque no me dé nada, aunque no me conteste, aunque no me sane, aunque no me provea. Podríamos decir lo mismo, Dios es bueno, Señor Dios de la gloria. Ayúdame a entender, Padre amado, tu misericordia, tu gracia, que finalmente lo único que me acerca a ti, que finalmente lo único que me sostiene, Señor, que finalmente lo único que me levanta, tu misericordia, tu gracia, tu favor. Nada, Señor Dios de la gloria, nada, Señor Dios de la gloria, merezco de ti, Señor Dios de los cielos, que si únicamente mereciera de ti, que si vinieran esta mañana a reclamarte derechos, que si vinieran esta mañana a reclamarte méritos, Padre amado, Señor Dios de la gloria, tú dirías, Jorge, ¿quieres realmente lo que mereces? Te enviaré al infierno porque es lo único que mereces, Señor Dios de la gloria. Pero hoy gracias por tu misericordia, pero hoy gracias por tu gracia, porque realmente, Señor, eso es lo que me sostiene delante de ti. No hay nada que hacer aquí, yo no puedo hacer nada delante de ti, solamente, Señor, reconocer tu gracia, solamente reconocer tu misericordia. Gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tener misericordia de esta humanidad, por tener
misericordia y gracia sobre esta tierra, Señor Dios de los cielos. Gracias porque ella es la que nos sostiene. Esa gracia manifestada en la cruz del Calvario, esa gracia manifestada, Señor Dios de la gloria, oh Padre amado, cuando estaba en la eternidad y tú la enviaste a que se encarnara en esta tierra y estuviera entre nosotros, Padre amado, y venir a decir: yo he venido a buscar, he venido a buscar, he venido a buscar, he venido a buscar y a salvar lo que se perdió, lo que se perdió, he venido a buscar, he venido a buscar lo que se perdió, oh Dios de la gloria. Y tú dijiste: yo he venido a buscar adoradores. El Padre está buscando adoradores, el Padre está buscando adoradores, el Padre está buscando a alguien que le adore, a alguien que le reconozca, a alguien que reconozca quién es Dios. El Padre está buscando, el Padre está buscando adoradores, Padre amado, oh Dios de la gloria, porque estábamos perdidos y tú nos encontraste. Eso es lo único que, Señor Dios de la gloria, nos puede hacer diferentes. Oh Señor, estábamos perdidos y un día nos encontraste, un día me encontraste, Señor, y yo me dejé encontrar. Fue lo único que hice, no pudo haber sido nada más. Oh Padre Santo, Dios de la gloria, por eso en esta mañana, muchas gracias. Gracias porque fuimos creados, oh Dios de la gloria, fuimos creados, Padre amado, no para suplir nuestros caprichos en esta tierra. Fuimos creados para ser como Cristo, fuimos creados para la alabanza de tu gloria, fuimos creados, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre, para honrarte, como dice tu misma palabra, Señor Dios de la gloria, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Señor Dios de la gloria, para eso fuimos creados, para eso fuimos creados. Señor, enséñame a orar, enséñame a orar, enséñame a acercarme a ti, enséñame, Señor. Yo no sé, Señor. A veces, Señor, Dios de la gloria, me acerco a ti solamente, Padre amado, Dios de la gloria, a venir a ti, Señor, a canjear contigo. Señor, ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva cuando te buscamos, Señor, Dios de la gloria, y que si tú te mueves a nuestro favor, y que si tú haces algo, Padre amado, ayúdame a entender que no es porque oré o dejé de orar, no es porque ayuné o dejé de ayunar, que si tú te mueves a mi favor, no se trata de mí, que tú no miras lo buenas personas que somos, tú no me miras lo buena persona que soy, tan buena persona que es el Jorge, no, tú te mueves a mi favor, es por tu gracia y es por tu misericordia. Tú te mueves a favor de esta humanidad, no porque seamos tan buenos, porque no hay bueno ni aún uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Ese es el dictamen de parte de Dios. Ese es el dictamen de parte de Dios para esta humanidad. Así que, Señor, muchas gracias, porque hoy tus misericordias son nuevas. Eso es lo que me hace sostenerme delante de ti. En capítulo 6 de Apocalipsis tú dices: ¿habrá alguien que se pueda sostener delante del Señor? ¿Habrá alguien que se pueda sostener en pie delante de ti? No hay bueno, ni siquiera uno. Nadie. Todos, dice por allá en Romanos 6, todos están destituidos de la gloria de Dios. Señor, que nunca se me olvide tu gracia. Que nunca se me olvide, que nunca, 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 Señor, se me olvide, Señor Padre amado, que si tú haces algo a mi favor, que si me bendices, que si te mueves a mi favor, es por tu gracia, no es porque yo ore ni deje de orar, es por tu gracia, es por tu gracia, es por tu gracia, Señor. Que nunca se nos olvide como iglesia, que nunca se nos olvide, Padre amado, que lo único que nos sostiene en pie es tu gracia. Es tu gracia, es tu gracia, porque realmente si tú nos miraras sin Cristo, si tú nos miraras sin Cristo, estaríamos en problemas, graves problemas delante de ti, pero únicamente nos puedes mirar a través de Cristo. Gracias, esa es tu gracia, esa es tu misericordia. Gracias te damos en esta mañana, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que has hecho. Y muy seguramente por lo que harás, y muy seguramente, Señor Dios de la gloria, por lo que seguirás haciendo. Padre Santo, te bendecimos,
Glorificamos tu nombre en esta mañana. Hoy te glorificamos, te exaltamos, Señor, por todas las cosas, Señor, que tú haces y por las que no haces también. Amén por lo que haces y amén por lo que no haces también. Gracias por no darme lo que te he pedido. Gracias por no darme lo que te pido, porque Señor, yo no sé pedir, porque no sé pedir como conviene. A veces pido como me conviene. Por eso, Señor, gracias. Gracias por ese silencio a mis oraciones. Gracias, Señor, por tenerme en espera. Tantos años teniéndome en espera. Llevas 20 años teniéndome en espera para que se convierta mi familia y no se ha convertido ni uno. Me llevas 20 años esperando, pero sé, bendito Señor, que eso no quiere decir que te hayas olvidado de mí. No sé cuánto tiempo lleves tú esperando que el Señor te responda algo y no te ha respondido. No te pelees con Dios, dale gloria, dale honra y dale alabanza, que sencillamente Él no se ha olvidado de tu pedido. Señor, gracias. Gracias porque tú eres misericordioso. Gracias porque tú te mueves no en función de lo buena papa que soy, sino tú te mueves en función de tu carácter. Y tu carácter es bueno, es justo, es santo, es misericordia y es gracia. Y eso es lo que te mueve a mi favor o a nuestro favor y al favor de esta humanidad. Muchas gracias, Señor. Hoy te bendigo y glorifico tu nombre y vengo solamente a adorarte, a reconocer tu grandeza. Hoy no vengo a pedir, hoy no vengo a importunarte con mis peticiones a veces, Señor, egoístas. Hoy vengo solamente a reconocer quién eres tú, a reconocer quién eres tú, a reconocer tu grandeza, a reconocer tu misericordia y a darte honra y alabarte a ti. Los 24 ancianos se postraron y dijeron: porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, porque tú, Señor Dios de la gloria, eres el creador de todas las cosas, y por tu voluntad existen, y por tu voluntad fueron creadas, y para ti la gloria, y para ti la honra, y para ti la alabanza. Amén y amén. Buenos días, mis amados, Dios me los bendiga a todos y todas. Una vez más, bienvenidos a esta cita hoy con el Señor. Damos gracias al Señor por su grandeza, por lo que Él es, por lo que Él es, de realmente que Dios es bueno y no es por nuestros méritos. Que Dios nos ayude a entender eso, que Dios nos ayude a entender que hoy no venimos a calentarle los pies, porque tal vez el Señor amaneció con frío y toca ir a calentarle los pies. No, el Señor es bueno y Él no necesita. ¿Saben una cosa? Le voy a decir algo que va a sonar fuerte. Dios no necesita de nuestras oraciones. Dios no necesita de tu oración ni de la mía. Pero Dios anhela que oremos, porque la oración es relación con Él. Dios no necesita de nuestras oraciones, pero anhela que oremos, anhela que le busquemos, porque Él es Dios, Él es bueno. Bien, mis amados, bienvenidos una vez más, hoy 25, hoy sábado, hoy sábado 25 de julio del año 2020. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido ir paso a paso, ir prácticamente muy sistemáticamente en este estudio del Evangelio de Juan. No hay prisa, no tenemos prisa de avanzar, de estudiarnos todo el Evangelio en un mes ni nada, sino al ritmo que el Señor nos lleve, y creo que ha sido de mucho provecho. Estos es apenas 5 capítulos que hemos estudiado a lo largo de estos meses. Ha sido muy provechoso. Yo realmente he sido muy bendecido y espero que ustedes también hayan sido bendecidos con este estudio de Juan. Ya he dicho varias veces, no estamos predicando. Yo personalmente no estoy predicando en las mañanas. Estamos estudiando juntos el Evangelio de Juan y hemos aprendido unas cosas muy, muy tremendas, muy bonitas, de mucha bendición, y lo que viene de aquí en adelante va a ser de mucha más bendición. Así que no se pierda ninguno de estos estudios bíblicos que son de mucho provecho para nuestra salud espiritual y, ¿por qué no?, nuestra vida cotidiana. Bien, estando en el Evangelio de Juan, quiero animarle a que esta mañana abra su Biblia en el capítulo 5, como ya bien dije, y en el versículo 17. En el versículo 17 en adelante vamos a leer lo que dice la bendita palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice de la siguiente manera, bueno, leamos a partir del 16.
Leamos a partir del 5:16 del Evangelio de Juan. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, o sea, en el sábado. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre al Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Allá en Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén y amén. Volvemos a retomar un momentico el versículo 16. El versículo 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por cuál causa? Bueno, tenemos que entender que después de que el Señor resucitó no, sino sanó al paralítico allá de Betesda, ¿se acuerdan? Viene de ese contexto, donde el Señor levanta al paralítico de Betesda y le hace una pregunta, le dice, ¿quiere ser sano? Sí, chévere, ¿usted quiere ser sano hoy? Claro, todo el mundo queremos ser sano. Yo también quiero ser sano hoy de esta cadera. Todos queremos ser sanos, pero el Señor, que no deja cosas a medias, no es de medias tintas, el Señor tenía que tratar un asunto con el paralítico, y era el asunto del pecado. Por eso más adelante el Señor, mire cómo qué tremendo, Jesús viene del templo, donde hay una fiesta de los judíos, aunque el evangelista no nos dice qué fiesta, dice, hay una fiesta de los judíos, se celebraba en Jerusalén, y Jesús está allí. Pero Jesús, al ver la hipocresía de los líderes religiosos allí, los fariseos, los saduceos, los judíos, que estaban allí en sus fiestas, que las cumplían muy puntualmente al pie de la raya, que eran muy celosos de esas fiestas, sin embargo él ve que esos eran mantos de religiosidad, pero no faltaba la misericordia y faltaba la compasión. Así que Jesús se desvía de ahí y se va más bien para el estanque de Betesda, donde ya recordamos que levanta al paralítico, donde hay una necesidad. Y Betesda en el griego, que significa Betzatá, y en el o Betesda, Betsaida, que significa Betesda, perdón, que significa allá en Betsaida, sí, en el hebreo, que significa gracia y misericordia. Es incoherente ver que allí es un lugar de gracia y misericordia, pero los líderes religiosos no habían tenido ni gracia ni misericordia con los enfermos que estaban allí, en los 5 pórticos de Salomón. El Señor levanta a este hombre, se fija en este hombre, que es llamado el paralítico, en Betesda, y le hace esa pregunta, ¿quieres ser sano? Y bueno, ya conocemos la historia, pero sin embargo el Señor, o vemos más bien que más adelante, este paralítico se va de nuevo para el templo, se va para el templo. Imagínense, 38 años tal vez no había tenido la oportunidad de ir al templo. Sin embargo, cuando ya es sanado, se va para el templo a darle gracias al Señor, pero el Señor lo ve y dice, hay que tratar un asuntico con este. Hay que tratar un asuntico, y el asuntico es espiritual. Ya le traté el asuntico físico, que era sanarlo, pero ahora toca tratar el asunto espiritual. Y por eso le dice, mire,
Está sanado, ya eres sano, le dice el Señor al paralítico. Ya eres sano, mire. Sí, el paralítico, sí, 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 ya soy sano. Le dice, ah, bueno, entonces no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué peor había sido para un paralítico que haber estado 38 años allá postrado, humillado ante esa enfermedad? ¿Qué podría ser peor para él? Pues lo peor habría sido que sencillamente haber muerto y haberse ido a una condenación eterna. Es lo peor que le puede suceder a cualquier ser humano. Entonces el Señor le dice, no peques más para que no le suceda algo peor. ¿De qué peor? La condenación eterna era lo peor. Y eso es lo que tocaba tratar allí con este paralítico. Así como tiene que el Señor tratar con muchos de nosotros. Si el Señor nos bendice, nos provee, hizo milagros financieros en nuestros hogares, a algunos les hizo milagros físicos, a otros les hizo milagros. O sea, tú tienes tu motivación por la cual buscas al Señor. Dice, uy, yo lo busco porque es que Él, mejor dicho, me conquistó el corazón con esto que el Señor hizo. Y a veces esa es la motivación que el Señor, que vemos para buscar al Señor. Pero sabe que el Señor a veces tiene que decirnos, como le dijo al paralítico, no peques más para que no te venga una cosa peor. Porque a veces la motivación de buscar al Señor no es propiamente el Señor. A veces es el interés nuestro el que nos lleva a buscar al Señor. Y el Señor tenía que tratar ese asunto. Y mire que por ponerse a tratar ese asunto y darle de raíz es lo que lo mete en problemas al Señor. A Jesús como hombre era el vecino que todos quisiéramos tener. Al Jesús como el hijo del carpintero, de José y de María, era el vecinito que todos quisiéramos tener. A Jesús era el amigo que muchos quisieran tener. Pero cuando Jesús empezaba a hablar de su propósito mesiánico aquí en la tierra, era allí donde Jesús inmediatamente se buscaba problemas. Cuando Él venía a poner las cosas en orden, cuando Él venía no a enseñar algo nuevo, sino cuando Él venía a dar cumplimiento a lo que los judíos ya conocían por siglos, a través de Isaías, a través de Miqueas, a través de los profetas, donde había sido anunciado que vendría un Mesías esperado. Y sin embargo Él está entre ellos, pero lo quieren matar. Tremendo eso. ¿Y lo quieren matar por qué? Mire lo que pasa. Versículo 16 dice que procuraban matarlo por haber hecho ese milagro, pero en sábado. No era tanto por el milagro. Así que el Señor, los judíos comienzan allí una persecución tremenda. Ahora en el versículo 18, en el versículo 16, miren un momentico, dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo. ¿Por qué? ¿Porque sanó al paralítico? No, dice, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y saltemos al versículo 18, o bueno, al 17, a la respuesta que le da el Señor. Jesús le responde, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Oh, otro callo más que pisó el Señor. Y ahora dice en el versículo 18, por esto los judíos aún más. Mire, en el versículo 16 dice que procuraban matarlo por haber hecho ese milagro un día sábado. Pero cuando Jesús dice, mi Padre, Dios y yo, Él trabaja y yo trabajo, esto hizo que el odio de los judíos más creciera. Dice por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, como dije hace un momento, el Jesús como hombre, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo que todos quisiéramos tener. Pero el Jesús como Mesías es el Jesús más odiado por la raza humana, hasta el día de hoy. ¡Qué tremendo eso! El niñito Jesús, el de los buñuelos, el del 24 de diciembre, según el mundo, el que propone vacaciones, el que propone prima de Navidad, estrenar pinta, ese niñito Jesús, todo el mundo lo quiere. Pero el Jesús de la cruz, el Mesías que vino a salvar la humanidad, es odiado por el 99.9% de la humanidad. Todo el mundo no quiere ese Jesús. No te vayas a desconectar ahorita. Ay, no. Todo el mundo odia ese Jesús. Y de ese Jesús es el que me ha correspondido hablar mientras tenga vida. De ese Jesús, el Jesús de la cruz. No el de los buñuelos, no el de la natilla, no es del cuchicheo, no es del paladar, es el Jesús de la cruz, el Jesús sufriente que vino a morir por ti y que vino a morir por mí, el que nos hace sostenernos en pie todos los días. Qué tremendo que los líderes judíos vieron el milagro un sábado
y quieren matar a Jesús. ¡Qué tremendo, tremendo! Ese Jesús que tanto habían leído en las Escrituras, ese Jesús que tanto del cual ellos mismos muy celosamente querían defender, porque ellos eran celosos de la ley, eran celosos de las cosas de Dios. O sea, si había alguien celoso de Dios, eran los judíos, eran los fariseos, eran los saduceos, si había alguien celoso por Dios, pero eran tan celosos por las cosas de Dios que inclusive por guardar las cosas de Dios y quebrantaban las mismas cosas de Dios. ¿Cómo es eso que Jesús está entre ellos, el Mesías que ellos tanto habían esperado, y ahora procuran matarlo porque hacía estas cosas? ¿Ah? Así que parece absurda la interpretación que los judíos le están dando a los milagros de Jesús, a la manera como Jesús se mueve a favor de aquellos hombres a los cuales ellos mismos habían sido indiferentes. Eran sacerdotes, eran judíos, eran líderes religiosos, pero sin embargo no atendían los oficios sacerdotales que el Señor había propuesto, que era estar en beneficio a favor de la humanidad, delante de Dios, a favor de la humanidad, pero sin embargo ellos no ejercían lo que el Señor les había encomendado. Sencillamente ellos buscaban su propio beneficio, querían lucrarse a sí mismos, buscar su propia gloria, y sin embargo Jesús que viene y hace todas las cosas totalmente diferentes, que tiene misericordia, porque recordemos que Betesda significa misericordia y gracia, que era lo que no tenían los líderes religiosos, y llega Jesús allí y obra en misericordia y obra en gracia, y ahora quieren matarlo. Qué tremendo eso. Jesús aquí se convierte abiertamente el enemigo número uno y el más enemigo de los líderes religiosos. Ahora bien, las acusaciones de los judíos se crecen cuando Jesús se atreve a decir: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Para ellos esto solo podía ser interpretado de una manera: Jesús estaba declarándose ser igual a Dios, y eso era imposible, eso era una blasfemia delante de ellos. Por supuesto, ellos no cuestionaron esto. ¿Cómo si este será el Hijo de Dios? Muestre a ver. No, ellos no cuestionaron eso. Simplemente le acusaron por blasfemia. Y dice el texto del versículo 18, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarlo. Así que de aquí en adelante, lo que vamos a considerar de aquí en adelante tiene una importancia muy grande, porque sencillamente porque si el Señor Jesucristo no estaba realmente afirmando su divinidad, pues él tenía que hacerlo de alguna manera. Desde aquí en adelante usted vamos a ver cómo el Señor afirma una y otra vez que el Padre y Él son uno, que lo que Él hace, lo hace porque es movido por el Padre. Y una cosa muy importante aquí es que, aunque los judíos procuraban matarlo, saben que nadie se muere el día en la víspera, sino cuando le toca. El Señor, a lo largo de este Evangelio de Juan, viene diciendo: no ha llegado mi hora. Se lo dijo a la mujer, a la misma María, allá en el primer milagro, cuando se les acabó el vino. Y el Señor dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y a lo largo del Evangelio de Juan, Él viene dando esa misma declaración: no ha venido mi hora no ha llegado, no ha venido mi hora, nadie se muere en la víspera. A pesar de la persecución y la hostilidad tan tremenda de los judíos que procuraban matarlo, el Señor siempre decía: no ha llegado mi hora. Y ya cuando llegó el momento, fue cuando dijo: ahora sí ha llegado la hora. Y es más, le dice al Padre: Padre, ha llegado mi hora. ¿Y para qué vengo? Para esto he venido a esta hora. Para esto he venido, a morir por la humanidad. Así que el Señor, de aquí en adelante, vamos a ver cómo ese odio de los judíos y de los fariseos y saduceos hacia el Señor va creciendo. Cada vez más porque el Señor cada vez va pisando más callos. En la medida en que vayamos avanzando en el Evangelio de Juan, nos vamos a ir dando cuenta cómo estos benditos judíos cada vez más y más y más crece su odio hacia el Señor. Es decir, allí el Señor tenía que afirmar su divinidad. Y es el propósito del evangelista Juan: demostrar la divinidad de Cristo, no solamente a quienes escribe, sino también para nosotros. Así que no habría, por ejemplo, para Jesús no habría sido difícil explicar y destacar su afirmación como Hijo de Dios. Simplemente
explicar la relación que él tiene con el Padre, que era igual a cualquier otro hombre o era esa una relación a la que cualquier ser humano pudiera tener con el Padre. Es decir, el Señor simplemente quería explicar la relación que tenía con el Padre de acuerdo o para darle a entender a la humanidad que cualquier ser humano puede tener la misma relación que él tenía con el Padre. Esto es tremendo. ¿Cómo? A los que creyeron, a los que le recibieron, les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios, hijos por adopción. El Padre o Jesucristo, hijo por naturaleza. Óigame bien claro, hoy voy a dar esa claridad. Jesucristo, hijo por naturaleza. Pero el que cree en Cristo se convierte en hijo por adopción. Y es lo que el Padre quiere, y es lo que Cristo quiere aquí mostrar. Cristo quiere mostrarle a estos benditos, oigan, por eso la expresión Padre que va a usar Juan de aquí en adelante, como las expresiones que Jesús mismo dice, mi Padre trabaja, yo trabajo, todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. O sea, el Señor la palabra Padre no la está colocando porque sí, con lo mismo que sucedió con la samaritana. ¿Se acuerda que a la samaritana le dijo, el Padre está buscando adoradores? Y desde el capítulo 1, en el versículo 11, el Señor mismo viene diciendo, a lo suyo viene, o Juan, dice a lo suyo, a los judíos, a los que ahí están, a los que lo quieren matar, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que creen y a los que le reciben les da derecho de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué tremendo eso! Enfatizando Juan cómo esa relación de poner a Jesús en una relación en contacto con el Padre como hijo. Es decir, hay una relación tremenda y hay una relación estrecha. Y lo que nos quiere decir Juan acá y lo que está queriéndole decir el Señor al explicarles a ellos en la relación que él tiene como padre, sencillamente les está queriendo decir, ustedes también pudieran tener esa relación con el Dios que tanto ustedes hablan, en una relación de padre a hijo, si solamente creyeran en él. Pero, qué hostilidad, qué ceguera la de los religiosos. Oiga, mírelo, por eso lo digo, la religiosidad enceguece, endurece, porque la religión, realmente las religiones lo que hacen es embotar, las religiones son yertas, muertas, no producen vida. Y Jesús no vino a hablarles de religión, Jesús vino a mostrarse él mismo, a decir, a hablar de él mismo. Jesús vino a darse él mismo, no, Jesús no vino a traer nada nuevo. Jesús vino simplemente a decir que él era el Hijo de Dios, enviado por Dios, y que cualquiera que creyera en él podría llegar a ser igual a Jesús en cuanto a función de hijo delante del Padre. Pero ya le hago la claridad, en función de hijo adoptivo, no natural. Jesús sí es hijo natural, Jesús sí es hijo por naturaleza, pero el que cree en Cristo es hijo por adopción. Y era la oportunidad que estaba dando Jesús aquí, abriéndole el panorama a todos estos judíos religiosos, y nos lo abre hoy a nosotros, tal vez que también a veces nos volvemos religiosos a decirnos, no, es que yo no estoy buscando que practiques una religión, yo te estoy buscando es que seas mi hijo adoptivo, pero solamente te pide una demanda, y es que tienes que creer en mí. El que cree en mí, el que cree en mí será adoptado como hijo. Y sencillamente estos no podían entender nada. Así que Juan, el mismo evangelista, nos va proponiendo la deidad del Hijo de Dios, la deidad de ese Hijo que comienza desde el capítulo 1, viene hablando del evangelista Juan de cómo va presentando a Jesús. ¿Quién es Jesús? No lo presenta como un milagrero, aunque en Juan propone señales, las señales para que creyendo tengan vida eterna. Sencillamente Juan empieza desde su evangelio en el capítulo 1, comienza con un prólogo mostrando la deidad de Cristo. Permítame leer para ustedes lo que dice por allá Juan 1, versículo 1, versículo 2, versículo 14 y versículo 18 del capítulo 1. Yo lo resumí, simplemente lo resumí para mostrarle cómo Juan el evangelista está empezando de plano a mostrar la deidad de Cristo. Recuerde que no estamos predicando, estamos estudiando juntos el evangelio de Juan. Miren lo que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, es decir, en la eternidad, y el verbo era Dios, era Dios mismo. Este era en el principio con Dios, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa es la función que viene a Jesús, que viene a ser Jesús, y eso es lo que quiere mostrarnos Juan, la deidad de Cristo. Ahora, también ha recogido Juan el evangelista, ha recogido otras declaraciones de aquellos que trataron con Jesús. Por ejemplo, Juan el Bautista. Juan nos deja claridad qué dijo Juan el Bautista, qué expresó Juan el Bautista acerca de Jesús. Por ejemplo, dice allá en Juan 1:23, Juan el Bautista dice, Juan el Bautista, no el evangelista, sino Juan el Bautista dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí está hablando Juan el Bautista acerca de Jesús. Yo soy la voz. Simplemente Juan el Bautista está diciendo, yo soy la voz. Él es el verbo. Yo simplemente soy la voz. Simplemente soy una pequeña vocal ante el verbo, el logos, la palabra que es Cristo. Es lo que le está queriendo decir. Felipe también, Juan el evangelista, nos presenta también cómo lo declaró a Jesús Felipe. Y Felipe, hablando a Natanael acerca de Jesús, le dijo lo siguiente en capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Miren esto tan tremendo. Es decir, aquí Felipe empieza a hablarle a Natanael de algo que ellos sabían y habían estudiado en los profetas, que habían estudiado allá en Moisés, que habían estudiado allá el Mesías esperado. Hemos hallado a Jesús. Es lo que expresa Natanael acerca de Jesús. Ahora los samaritanos inclusive, que ya hace poquito lo estudiamos, los samaritanos que vinieron a mirar a Jesús después de la predicación de la samaritana, ¿qué dijeron acerca de Jesús? Por allá en el capítulo 4, versículo 42. Mire, y decían a la mujer, a la samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Oiga, tremenda declaración. No solamente como Juan nos propone, de algunos que tuvieron alguna relación con Jesús, cómo se referían ellos a Jesús. Ahora, si tenemos en cuenta que todas estas declaraciones fueron hechas por judíos y por samaritanos inclusive, así que tenemos que tener en cuenta que adquieren una gran importancia estas declaraciones, porque no pueden querer decir otra cosa que Jesús es el Mesías que había sido anunciado por los profetas y a través de las escrituras que ellos tanto leían. O sea, con estas declaraciones, aquí lo que está haciendo Juan ahora, hemos visto esa opinión de ellos, pero ahora resaltan algunas preguntas acerca de los discípulos, acerca de los que anduvieron al pie de Jesús. ¿Sería que ellos sí era algo que ellos creían realmente? ¿O sería que llegarían en algún momento a probar? Es decir, ellos tenían la convicción firme de que realmente Jesús era el que ellos decían. ¿O sería que simplemente en su buen deseo de exaltarlo llegaron mucho más lejos a lo que realmente era? Es decir, ¿será que fue una invención de los discípulos? ¿Sería que fue una invención de Natanael? ¿Sería que fue una invención de Juan el Bautista? ¿Sería que fue una invención de los samaritanos? Las expresiones en el buen sentido de la buena intención por el favor recibido de exaltar a Jesús. ¿O sería que realmente ellos tenían esa convicción? ¿O sería que sería una convicción exagerada? A ver, si los primeros discípulos llegaron a estas conclusiones, fue porque el mismo Señor lo dejó bien claro. Él mismo lo dejó bien claro. Y de aquí en adelante empieza a hacer esa claridad. Así que, a modo de resumen, vamos a ver lo que Juan propone. Vamos a adelantar algunas cositas acá de este capítulo 5. Vamos a hacer un pequeño resumen somero, pero vamos para que luego entremos a profundidad
en el capítulo 5. Vamos a hacer apenas un pequeño resumen de las afirmaciones que Jesús mismo hizo. Esas afirmaciones en las que él mismo se compara con Dios como el Padre. Se compara con su Padre mostrando una absoluta igualdad con él. Miremos lo que dice, por ejemplo, algunas cosas en las que Jesús se declara que es igual al Padre. Se declara que el Padre y él uno son, para que no quepa la menor duda. Así que como él, los mismos discípulos de él habían afirmado y confirmado quién era Jesús, desde su experiencia que habían vivido con él y su experiencia de ese Mesías esperado, que lo habían leído en las Escrituras, pero que ahora estaba entre ellos y que lo habían confirmado que sí era realmente, ahora aquí Juan nos propone también que Jesús mismo sigue hablando y comparándose con el Padre, es decir, sigue pisando callos, sigue dándoles duro a los judíos, pero lo dice de maneras en las que él mismo confirma con veracidad que él es el Hijo de Dios, que él es Dios mismo encarnado y que en la naturaleza humana de Cristo también está la divinidad de Cristo. Así que él mismo se compara, por ejemplo, que son iguales en poder. Cuando dice Juan en el capítulo 5, versículo 19, dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. O sea, se compara a Jesús aquí en igualdad de poder. ¿Por qué se pisan callos? ¿Y por qué el odio tan tremendo de los judíos? Por todas estas declaraciones. Ahora, el Señor se hace igual al Padre en conocimiento. Mire lo que dice ya en el capítulo 5, versículo 20. El Padre le muestra todas las cosas que Él hace. El Señor no hacía nada por hacerlo. Sencillamente dice, el Padre me muestra todas las cosas que yo hago. Él le muestra las cosas al Hijo. Pero también se hacía igual, no solamente en poder, no solamente en conocimiento, sino que Jesús se hacía igual a Dios, igual al Padre, en su capacidad de dar vida a los muertos. Mira lo que dice el versículo 21 del capítulo 5. Recuerden que estamos en el capítulo 5. Estoy solamente resumiendo, estoy sacando un pequeño resumen para cuando entremos, profundicemos a estudiar el capítulo 5. Ahora, en el versículo 21, él se iguala al Padre en su capacidad de dar vida a los muertos, ya lo dije. ¿Dónde está? En el versículo 22 y en el versículo 27. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Imagínese usted por un momentico que sea un judío, celoso de la ley. Todas estas declaraciones yo creo que le van haciendo a uno, y como si, ¿por qué se está igualando tanto con el Padre? Y dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí se está igualando el Señor en cuanto a autoridad para juzgar. Para juzgar. O sea, yo creo que estas palabras en los oídos de los judíos, de los fariseos, de los saduceos, yo creo que eran como taladros que llegaban allí. Por eso el odio tan tremendo. Por eso es que vamos a entender por qué odiaban a Jesús. ¿Por qué lo odiaban? Realmente aquí no odiaban a Jesús por haber hecho el milagro. Porque Jesús el milagrero todo lo querían. De hecho, sus mismos hermanos más adelante, por ahí el capítulo, vamos a mirar más adelante, donde sus mismos hermanos le reconocen los milagros a Jesús. Inclusive le dicen, oiga, hay fiesta en Jerusalén, ¿por qué no vayas a esos milagros allá? Mire, Jerusalén está llena, hay más de 2.500.000 personas allá asistiendo a esa fiesta. Vaya, haga los milagros públicamente para que te vuelvas popular. Pero la intención era que ellos también sabían que a Jesús lo estaban buscando para matarlo. Los mismos hermanos lo querían empujar a la muerte. ¡Qué tremendo eso! ¿Por qué Jesús está buscándose esos problemas? Por todas estas declaraciones. O sea, Jesús, el que hacía los mandados, el que hacía los milagros, bienvenido a Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero cuando Jesús decía cosas como estas, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, eso pisaba callos. Eso pisaba callos, esas palabras taladraban el alma y el corazón de los judíos. Y por eso era que querían matar a Jesús. Ahora, ¿cómo sí que se hace igual también a Jesús, al Padre? Y se hace igual también en divinidad. Por ejemplo, en el versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo.
Miren esto, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Imagínese por un momentico, imagínese que usted está escuchando y usted es un judío, o un fariseo, con todo respeto, o un saduceo, que usted es celoso de la ley, dice, no, ¿cómo viene este a decir que es hijo de Dios? ¿Cómo viene este a decir que hay que honrarlo también como honramos a Dios? ¿Cómo? O sea, esto, entre más hablaba Jesús, más crecía el odio, más crecía el odio de los judíos. Ahora, también el Señor se hace igual en poder para impartir vida eterna. ¿Ah? Mire lo que dice en el versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y también les dice, se cree el Señor, o les dice que Él es igual en tener vida en sí mismos, es decir, en dar vida. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, como el Padre tiene vida en sí mismo, ese Dios que ustedes tanto proclaman en las Escrituras les está queriendo decir, así también ha dado al Hijo el tener vida eterna en sí mismo. ¿Ah? Tremenda todas esas declaraciones del Señor. Tremendas esas declaraciones del Señor. O sea, el Señor dice aquí que están a punto, que están buscando, procurando para matarlo. Y sin embargo ahora el Señor va a hablar de la autoridad que tiene como Hijo de Dios. De la autoridad que le ha sido delegada por el Padre. Y hablar de que Él tiene autoridad, que es igual en honra con el Padre, que tiene vida en sí mismo como el Padre, que sencillamente tiene la autoridad para juzgar como juzga el Padre, que son iguales en la capacidad de dar vida a los muertos, que es igual en conocimiento, que es igual en poder con el Padre, esto causa un escozor en los oídos de los judíos. Es pisarle callos literalmente a los judíos, a los fariseos, a los saduceos. Por eso es que nos toca irnos en detalle para poder ir entendiendo. A Jesús procuraba matarlo, pero ¿por qué? ¿Ah? No fue solamente por haber hecho el milagro en sábado. Ahora el Señor está, la declaración es que ahora se hacía como Dios y se hacía igual a Dios. Igual en poder. Ahora vamos a considerar también de manera resumida las claves en la relación que Jesús tenía como hijo con Dios como Padre. Mire las claves que da Jesús acá. Son uno en todo lo que hacen. Juan 5:17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Está queriendo decir Jesús que son uno en lo que hacen. También les está diciendo que Él es dependiente del Padre en toda obra que realiza. Dice Juan 5:19, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Yo me imagino a esos judíos allá revolcándose en las sandalias. Yo me los imagino. Ahora, la base de esta relación es el amor mutuo entre el Padre y el Hijo. Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y queriéndole decir a los judíos, de manera que vosotros os revolquéis entre esa túnica, entre esas sandalias. O sea, el Señor les está pisando los callos fuertemente, pero no lo hace para imponer, no lo hace para mostrarse más. Al contrario, mientras Jesús les está hablando de esta manera, en su corazón arde fuertemente el deseo de que estos benditos entiendan, de que estos se vuelvan al Señor, porque Él dice, yo no quiero la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo no he venido a condenar al mundo, dijo Jesús, sino a salvarlo, a darle vida al mundo, a salvarlo para que el mundo fuera salvo por Él. A eso fue lo que vino el Señor. No vino a tirárselas aquí de decir, uy, no, vino a salvar el mundo. Y vino a salvar inclusive a los judíos, vino inclusive a salvar a los fariseos, a los saduceos. Para ellos también estaba abierto el plan de salvación. El problema fue que su religiosidad les negó la posibilidad de creer en Jesús. Es decir, ellos sí creyeron en Jesús. Sí creyeron en Jesús. Lo que no creyeron era que Jesús era el Hijo de Dios. No quisieron creer. Es decir,
Ellos no lo hicieron por ignorancia, por voluntad propia decidieron no creer. O sea, fue tan grande el odio de los judíos, fue tan grande el odio de los fariseos, fue tan grande el odio de los saduceos, fue tan grande el odio hacia Jesús, que eso les propuso una venda, los vendó, los cegó, los entenebreció, es decir, los dejó turuletos para no creer quién era Jesús, para no ver quién era Jesús. Por eso enfatizo que la religiosidad, hermano querido, endurece, embota la mente, lo hace uno, lo entonta y no deja ver realmente quién es Jesús. No lo deja ver. Por eso que Dios nos ayude a quitar tanta religiosidad, que no nos deja ver realmente quién es Jesús. Y a veces por eso nos pegamos unas estrelladas y tropezamos con la misma piedra una y otra vez por no tener claridad quién es Jesús. ¿Sabes quién es Jesús para ti? Ay, sí, el que me hizo el milagrito. Pues todos esos judíos también lo seguían por el milagrito, pero dice la escritura por allá en 1:20 y pico que él no se fiaba de los hombres porque él conoce a todos los hombres. Miren lo que dice el versículo 17. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Vamos a profundizar un poquito más esto. Jesús no trató con los judíos la cuestión de la violación del sábado. Usted nota que Jesús no se puso, no, mire, es que el sábado, no, él no se trató con eso. Sino que llevó el tema a un nivel superior. O sea, ponerse a cuestionar o ponerse a debatir si el sábado era justo hacer obras o no hacer obras en el sábado. Ponerse a debatir ese detalle para Jesús era ponerse a decir las cosas de forma, pero él más bien se va a las cosas de fondo. ¿Sí me hago entender? ¿Sabe que a veces nosotros perdemos el tiempo debatiendo? No, es que... y nosotros somos especialistas en eso, en debatir, en hacer debates. No, es que la tribulación, no, es que es que la pos, es que la sí, es que la no. Y escribimos hasta libros y nos hemos llevado más de 2000 años, debates teológicos, debates por aquí, debates por allá. Oiga, ¿no deberíamos más bien estar preparados por si Cristo viene hoy? Yo pensaría más bien eso, en lugar de tanto debate, de tanto perder el tiempo en cosas que finalmente no aprovechan. Y Jesús fue lo que hizo. Jesús no se puso a explicarles aquí lo del sábado, sencillamente Jesús aprovechó para llevarlos a un punto mucho mayor. Jesús no trató eso con los judíos. Esto es, ¿cuál era lo superior? ¿Qué era lo realmente importante que Jesús quería tratar aquí? Era la relación que como hijo de Dios tenía con su Padre. O sea, eso era lo realmente importante para Jesús en ese momento. Él quería tratar ese asunto, la relación que él tenía con el Padre. Pero ¿qué quería decir cuando afirmó que su Padre seguía trabajando hasta ahora? ¿Qué sería lo que él quiso afirmar? ¿No dice la Escritura que después de los 6 días de la creación Dios descansó en el séptimo día? Oiga, y si Dios descansó en el séptimo día, no es porque Dios se hubiera cansado. Ay, como que me merezco un descansito, un tintico, con el respeto de todos ustedes, un tintico. Porque ya hice toda la creación, entonces necesito descansar. No, Dios no descansó. Cuando dice que descansó en el séptimo día, no es porque se hubiera cansado. Esa expresión que descansó en el séptimo día quiso decir que no se quedó nada de lo que Dios se propuso hacer sin hacer. Es decir, no fue que llegó Dios al séptimo y dijo, ¡ay, se me olvidó hacer tal cosa! No, quiso decir que todo estaba hecho. Todo lo que Dios había propuesto hacer, lo hizo. No se le escapó nada, no dejó nada sin hacer. Es decir, todo lo que el Señor hizo, lo hizo a la perfección. Y vio Dios que era bueno. Así que haciendo esa claridad, evidentemente lo que Jesús estaba explicando acá es que el Padre seguía trabajando. Porque si dice que descansó en el séptimo día, en la creación, entonces ¿por qué dice ahora que sigue trabajando? ¿Sí? Ya hago la claridad. Ya hice la claridad. No es porque se haya cansado. Pero si hizo la creación plena, si todo está completo, entonces porque el Padre sigue trabajando. Entonces, sintonícese ahí conmigo porque vamos a explicar eso. Si Dios descansó en el séptimo día, ahora Jesús, ¿por qué dice que el Padre sigue trabajando? ¿Ah? ¿No le parece como curioso? Pues Jesús lo que trata de explicar es que el Padre seguía trabajando aún sin interrupción del sábado. Aún si fuera sábado, el Padre seguiría trabajando. Pero ¿qué necesidad había de seguir trabajando una vez que, como dije hace un momento, toda la creación había quedado concluida?
y que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Génesis capítulo 1, 31. Es verdad que Dios cesó en su actividad, claro que sí, pero aunque esto no equivalía a descansar de toda la actividad. Descansó en el séptimo día, pero siguió trabajando. Y Pablo lo explicó a los habitantes de Listra. Mire lo que dijo Pablo por allá en Hechos 14, 17. Hacernos bien. Dios no ha dejado de, mire, dice Pablo, Dios no ha dejado de hacernos bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Sí nota? Pablo mismo dice que el Señor sigue trabajando. Dice, el Señor no ha dejado de hacernos bien. ¿Se imagina si el Señor estuviera en un sofá descansando? Ay, hermano, usted y yo estaríamos en problemas. A los colosenses el Señor les dice, o Pablo les dice, que en Cristo todas las cosas subsisten. No dice que subsistieron, dice subsisten. Colosenses 1:17. Ahora, el autor de los Hebreos lo dice de otra manera. Coincide al señalar que el Hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Así que por lo tanto, aunque Dios había cesado su obra creadora, seguía sustentando la creación. Es decir, el Señor no nos dejó solos. El Señor sigue involucrándose en su creación. El Señor se sigue involucrando y está interesado en tu problema y en mi problema, en tu vida y en mi vida, y sigue trabajando. La expresión de Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, es porque el Señor todavía sigue interviniendo en su vida. Y el que comenzó en usted y en mí la buena obra, dice que la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ahora bien, por lo tanto, aunque Dios cesó su obra, como ya lo dije, sigue trabajando, sigue sustentando las cosas. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entró en el mundo, todo lo que Dios había creado, que había sido bueno y bueno en gran manera, se estropeó, se dilató, se distorsionó. El hombre, la obra maestra de la creación, se encontró trabajando una tierra que Dios le había dado para que la administrara, y ahora se encontró allí trabajando una tierra que estaba maldita por el mismo Señor. Lo que añadía al hombre un elemento muy importante de frustración a su trabajo. Es decir, Dios había creado el trabajo para que el hombre trabajara y labrara la tierra, pero sería en deleite, no por carga. ¿Por qué hoy en día el trabajo se vuelve una carga? Como dijo un salmista, como dijo alguien por ahí, que el trabajo es que lo hizo Dios como castigo. Eso dice por allá un cantante cubano, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿Por qué el ser humano ve el trabajo como castigo y no como deleite? No como que toca ir a trabajar, como una carga. Para muchos el trabajo es una carga. ¿Por qué? Eso viene desde el Edén. Eso viene desde Génesis capítulo 3, versículo 17. Mire lo que dijo el Señor cuando el hombre decidió desobedecerle. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás, ¿sí ve? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por eso el trabajo se volvió carga para el ser humano. Dios diseñó el trabajo para que el hombre lo trabajara y se deleitara haciendo su labor. Pero el trabajo, a partir de la desobediencia del hombre hacia Dios, el trabajo ahora se convirtió en carga. Y muchas de las cosas, inclusive, que se hacen debajo del sol, se convirtieron en carga. Y por allá Eclesiastés lo dijo, todo lo que se hace debajo del sol, todo es vanidad. No tiene sentido lo que se hace. Es decir, a partir de ahí la vida no tiene sentido para el ser humano. Trabaja y amontona, pero finalmente se va a la tumba y nada de lo que trabajó y se preocupó y se afanó se llevó a la tumba. Esa razón viene desde Juan, desde Génesis 3:17. Todo lo que Dios había hecho bueno, perfecto, en gran manera, se distorsionó por el pecado del ser humano. Por eso es que el Padre, como dijo Jesús, por eso mi Padre trabaja,
y yo sigo trabajando. Así que, por ejemplo, las relaciones familiares se vieron afectadas al punto que un hermano mataba a otro por envidia. El primer muerto, el primer asesinato en la tierra surgió en una familia. ¿Se ha notado eso? En una familia, un hermano que mató a otro hermano. O sea, Génesis, el Bereshit, el hebreo, Bereshit, que significa principio, inicio de todas las cosas. En Génesis usted encontrará el inicio de todo, no solamente de todas las cosas creadas. Allá está el primer matrimonio, allá está el primer hombre, la primera mujer, está las primeras labores, está todo comienza allí, la primera familia, pero también está el primer asesinato por el pecado, cuando entró al hombre, al mundo. Mire lo que dice allá en Génesis 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, vámonos y nos damos machete afuera. Salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato en la tierra sucedió al interior de una familia. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es! Cómo el pecado del hombre ha distorsionado todo lo que Dios había creado, por lo cual lo había llevado a descansar en el séptimo día, que todo estaba completo y que todo era bueno y en gran manera, pero la necedad humana, el usar mal el permiso que Dios le dio al ser humano de tomar sus propias decisiones, y el ser humano neciamente haber tomado la bendita decisión de darle la espalda a Dios, ha traído caos a esta humanidad. Lo que vemos ahora no es gratis, es consecuencia de esa mala decisión que el ser humano tomó delante de Dios. Tremendo es. Ahora, las acusaciones mutuas entraron allí también por la desobediencia del hombre. Por eso dice el Señor: mi Padre trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Las acusaciones mutuas también entraron a la tierra. La rivalidad. Sustituían la confianza y la armonía entre los seres humanos y en las relaciones aún al interior de la familia. Mire lo que pasó en Génesis 3, 11, 12. Y dijo Dios, o Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entraron las excusas, la irresponsabilidad humana, el no querer asumir sus propias responsabilidades delante de Dios. Dios nos dio el libre albedrío, el permiso de tomar nuestras propias decisiones, porque Él es justo. Pero en su justicia un día nos va a pedir cuentas del permiso que nos dio y qué decisiones tomamos con nuestra vida. Y a Dios no le podemos decir: tú manejaste mi vida como una marioneta, no me dejaste decidir. No le vas a salir con excusas al Señor. A partir de ahí, el ser humano quiere evadir su propia responsabilidad. Yo soy borracho porque mi papá fue borracho. Yo soy marihuanero porque mi papá fue marihuanero. Y yo robo porque el gobierno roba. Y todo el mundo quiere excusar su irresponsabilidad delante de Dios. Por eso el Señor dice allá en el capítulo 3 de Romanos: no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. ¿Y qué significa justo? Justo significa hacer lo que Dios pidió que hiciéramos conforme a sus leyes morales. No hay quien cumpla las leyes morales de Dios. Nadie cumple esa demanda. Así que, aunque lo más grave fue la introducción de la muerte, vean eso, no solamente todo lo que causó allá, estamos viendo someramente lo que pasó allá en el Edén. La desobediencia del hombre, el pecado de Adán, la muerte en una familia, el hermano que se levanta, las excusas nacieron, como dijo alguien, desde que se hicieron las excusas todo el mundo quedó bien. Y ahora que lo más grave que entró allí fue la muerte. Por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, así que la muerte fue traspasada a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios no hizo al hombre con el propósito de morir, sino de vivir, pero por esa desobediencia entró la muerte. Así que ante
este nuevo escenario introducido por el pecado, pues Dios no puede darse el lujo de descansar. ¿Ah? Dios no puede dar el lujo de descansar. Por eso es que Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Eso es lo que está queriendo decir Jesús. Evidentemente lo que había ocurrido no era responsabilidad suya. Lo que ocurrió con el ser humano, su caída, no era responsabilidad de Dios. Pero Él no podía permanecer indiferente ante el sufrimiento humano por causa del pecado. Qué bueno es Dios. ¿Dios es bueno o no? Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, aleluya, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Descansó en el séptimo día, pero cuando vio que el hombre la embarró, Dios sigue trabajando. Y es lo que dice Jesús, mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Ah? Qué tremendo. De el Señor moverse otra vez a trabajar en favor del desvalido, en favor del sufrimiento del hombre como consecuencia del mismo hombre. El hombre no sufre por Dios, es decir, Dios no lo puso para sufrir, sino para vivir. El hombre sufre por consecuencia del pecado. Ay, Dios, ¿por qué me manda este castigo? No, Dios te dio todo para que lo administraras. El problema no es de Dios, el problema es del ser humano que decidió darle la espalda a Dios. Y por eso sufre. Pero aún así, Dios se involucra en el sufrimiento humano. Además de aquel ser humano que se encontraba incapaz de salir de la terrible condición en la cual el pecado lo había colocado. Por eso Dios sigue trabajando. Por eso sigue haciendo continuamente obras de misericordia y de bondad, proveyendo para las necesidades de sus criaturas. Y la necesidad más grande es que se vuelva a reconciliar con Dios. ¿Ah? Y no solamente lo hace a favor del ser humano, sino que Dios sigue trabajando en pro del ser humano que sufre, sino que Dios sigue trabajando en pro aún de su creación, es decir, de su misma naturaleza, manteniendo todas las cosas en equilibrio. A pesar de que nosotros hemos malgastado y destruido todo lo que Dios nos dio, Dios sigue teniendo misericordia. Su sol sigue saliendo, su aire sigue habiendo en el ambiente. Imagínense si por 5 minutos el Señor decidiera quitar su aire. ¿Qué pasaría? Su oxígeno. ¿Qué pasaría? Ese oxígeno que respiramos. ¿Ah? Así que todo esto, por supuesto, en medio de las terribles consecuencias que el pecado ha introducido en el mundo. Si Dios suspendiese su obra por un momento, como lo dije hace un momento, todo el mundo se vería envuelto en la confusión y el caos más profundos. Si Dios se pusiera a descansar, qué tremendo es. ¿Ah? La razón por la que el mismo Hijo se hizo hombre, el mismo Dios se hizo hombre, por la razón que Dios mismo se hizo hombre, y vino a este mundo, fue precisamente con ese fin. Mi Padre sigue trabajando. Vino con ese fin de salvar, de rescatar lo que se había perdido. Sus milagros de sanidad evidenciaban el deseo de Dios de restaurar al hombre de los graves efectos que el pecado había hecho en él. Por ejemplo, la sanidad del paralítico de Betesda era un buen ejemplo de ello. Lo acababa de hacer el Señor, para mostrar a los judíos hasta dónde el pecado había alcanzado al ser humano, cómo lo había postrado a llevarlo a través de la enfermedad, llevarlo a la miseria humillante allí. Cuando Jesús, por ejemplo, llora ante la tumba de Lázaro, no está llorando por Lázaro, no está llorando, ay, el amigo era que eran tan buenos amigos, eran panas, eran parceros los dos, y por eso Jesús está llorando porque se quedó solo sin amigos. No, porque finalmente lo iba a resucitar. Cuando Jesús llora ante la tumba de Lázaro, y recuerde que Marta le había dicho que llevaba 4 días que olía podrido, el Señor ve la putrefacción allí de Lázaro y el Señor llora, pero por ver cómo el pecado había tenido tanto alcance en el ser humano y cómo lo había vuelto así, putrefacto, como eso es lo que hace que el Señor llore, el pecado, desde el alcance del pecado, cómo el pecado ha hecho efecto en el ser humano. Mire cómo lo tiene, mire cómo lo ha vuelto, y eso es lo que produce tristeza y dolor en el corazón del Señor, y por eso es que llora. No era porque llorara por Lázaro.
Lo mismo cuando estaba en el templo y se dirige hacia el estanque de Betesda. Es de ver la misericordia, la miseria humana por lo que había hecho el pecado en ellos. Por eso es que él viene a hacer esa obra allí. No le importó si era sábado, domingo, lunes, festivo, puente, no. Él lo que necesitaba era atender esa necesidad humana. Y por eso cuando los fariseos, los saduceos allí, o mejor, los líderes religiosos, los judíos, quieren allí confrontarlo. Por eso él dice, mi padre trabaja y yo trabajo. Porque el mismo ser humano ha pisoteado todo lo que Dios hizo y que era bueno. Y mi padre tiene que volver a trabajar para volver a hacer nuevas las cosas, para volver a restaurar todas las cosas. Así que él había venido a eso, a solucionar el problema de raíz, lo que implicaba acabar con el pecado en la cruz. Eso es lo que venía a hacer. Por esta razón, tratándose de esto mismo, el autor de los Hebreos nos habla de otro reposo. Por eso habla de otro reposo, el que Dios invita a entrar. Por allá en Hebreos, y ya con esto termino, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿A quién se estaba refiriendo aquí? Al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, que eran necios. Pero también hoy se le dice al pecador que quiere ser renuente, que quiere ser apático a las cosas de Dios. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día, hoy sábado 27 de julio, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este reposo del que está hablando aquí Hebreos tiene que ver con la salvación. Mi Padre trabaja. Por eso dije hace un momento, a Jesús no se puso a entrar en detalles del día, del sábado, que supuestamente los judíos él estaba quebrantando. Él vino a enseñar una situación mayor, que había un reposo mayor. Lo explicó desde una condición mayor. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja porque toda esta humanidad ha distorsionado todo lo que Dios había hecho que era bueno, y ahora el Señor tiene que seguir trabajando para arreglar lo que el hombre destruyó, para arreglar lo que el hombre desarregló. Por eso mi Padre trabaja y yo trabajo, lo que dice el Señor. Este reposo del que está hablando el Señor tiene que ver con la salvación eterna en Cristo, o que Cristo ha conseguido para los pecadores por medio de la obra perfecta en la cruz. Por eso es que Jesús dice que el Padre como el Hijo seguían trabajando con este propósito. Por eso es que están trabajando, con el propósito de salvarlo a usted, con el propósito de salvarme a mí, con el propósito de darnos vida eterna. Gracias al Señor que Él sí no descansa, sigue trabajando. No sigue trabajando para que usted tenga más plata, para que sea próspero.
Sigue trabajando para llevarte a la vida eterna. Ese es el propósito principal por el cual Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú no te fuiste de puente. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra necedad, a pesar de que hemos destruido lo bueno que tú hiciste, lo perfecto que tú hiciste, a pesar de que como seres humanos en nuestra necedad, Señor, hemos dañado, por decirlo de alguna manera, eso que era bueno, eso que era perfecto. Nosotros como seres humanos, Señor, pisoteamos tu creación, la pisoteamos, pisoteamos, Señor, tu imagen en nosotros, pisoteamos todo aquello. Y Señor, Dios de la gloria, tú sigues trabajando. Eres tan amoroso, así como tu amor, el carácter de tu amor, te movió a crear todo lo creado, porque tú no creaste todo lo creado porque estuvieras falto de algo. Tú no creaste todas las cosas porque estuvieras falto de alguien que te amara. No, tú creaste todas las cosas por tu carácter amoroso y creativo y creaste todas las cosas para manifestar en ellas tu amor. Por eso creaste todo lo creado. Pero sin embargo, ese plan, ese propósito, nosotros los seres humanos lo cogimos y lo volvimos añicos. Lo despedazamos y dijimos, no quiero ese plan, no quiero ese plan, no quiero ese plan de Dios y yo creo mi propio plan, dijo el ser humano, mi propio plan, y el hombre del ser humano se volvió Dios de sí mismo y botó a Dios a la basura y ahora él mismo es su propio Dios, y Dios por eso ahora dijo, hay que trabajar, hay que hacer algo por estos seres humanos que mire cómo están en desgracia, mire cómo está esta humanidad por su misma condición de desobediencia hacia Dios mismo. Hay que trabajar, hijo mío, hay que hacer algo, y por eso el hijo viene a la tierra y dice, mi padre trabaja y yo trabajo. ¿Para qué trabaja el Señor y para qué trabaja el hijo? Trabajan para salvarte a ti, para llevarte al cielo, para darte vida eterna, para que tengas vida. A eso viene el Señor. Por eso el Señor trabaja. Por eso el Señor comenzó una obra. Y la comenzó no cuando te volviste cristiano. La comenzó desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Algunos piensan, desde que yo me volví cristiano, el Señor comenzó en mí una buena obra. No, Señor. El Señor comenzó en ti una buena obra desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que tú nacieras ya nos conocía. Señor. ¿Y cuándo la perfeccionará? Dícese que esa obra será perfecta, plena y completa cuando venga Él. Dice, hasta el día de Cristo, hasta ese día la obra será completa. Es decir, la obra que comenzó el Señor en el Génesis volverá otra vez a toda su plenitud cuando Cristo vuelva. Aleluya. Por eso es que está buscando adoradores. Por eso es que está buscando lo que se perdió para salvarlo. Y te está buscando a ti. Te está buscando a ti. No te escondas más de Dios. No te escondas detrás de una religiosidad. Déjate encontrar por Dios. Y establece una relación de hijo adoptivo de Dios. Como hijo de Dios. Permítele a Dios que te haga nacer de nuevo en la familia de Dios, para que Él pueda decir de ti y pueda decir de mí, yo conozco los que son míos y nadie los arrebatará de mi mano. Que aquel día que tengamos que presentarnos delante de Dios, no le salgamos con el cuento de que, uy, Señor, yo fundé esto, yo hice esto, yo ayuné, yo oré, y el Señor tenga que decirnos, ¿usted quién es? Yo no te conozco, apártese de mí. Señor, guárdanos de eso. Tú sigues trabajando en nosotros. Nos sigues buscando cada día. A veces nosotros decimos, yo soy el que busco a Dios. Qué mentira más grande. Nosotros no buscamos a Dios, porque dicen en Romanos, no hay quien busque a Dios. Él es el que te busca a ti. Él es el que me busca a mí, no te hagas ilusiones. Él es el que nos busca, no somos nosotros. Nosotros simplemente nos dejamos encontrar. Señor, gracias. Gracias, Señor. Eres un Dios que realmente no lo puedo explicar. Eres inexplicable. No lo puedo explicar. Solamente sé que nos amas.
Solamente sé, bendito Señor, que tú eres bueno, justo, que tú eres santo. Solamente sé eso, Señor. Y que lo único que me queda es dejarme amar por ti. Y dejar que tú seas Dios. Es lo único que me corresponde. No tengo nada que meter la mano ahí en nada. Te doy gracias, Señor. Gracias por seguir trabajando por esta humanidad. Gracias por seguir trabajando por nuestras familias, para que un día se acerquen a ti. Gracias por seguir convenciendo a esta humanidad de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Jesús, porque tú, Señor, dijiste que viniste a hacer una obra aquí en la tierra y la hiciste toda completa y te sentaste a la diestra del Padre. Queriendo decir, toda la obra está completa, ahora el hombre tiene que venir a acercarse a ella y recibir de mí todo lo que he hecho por ella. Señor, que esta humanidad se acerque a ti, que no tengamos en poco tu trabajo, que no tengamos en poco lo que tú haces cada día a favor de esta tierra, a favor de esta raza, Padre amado. Tú sigues trabajando. Evidencia de eso que sigues trabajando, amaneció un nuevo día. Amaneció un nuevo día. El Padre trabaja. Él sigue trabajando. Eso dijo Jesús. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Porque tú comenzaste, estás trabajando y comenzaste una obra en esta humanidad. En esta humanidad. Y la completarás el día de Cristo, cuando vengas a juzgar la tierra. Padre, te alabo y te bendigo en esta mañana. Glorifico tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia y tu bondad para con cada una de nuestras vidas. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se ha ido el tiempo. Dios me los bendiga a todos y todas. Muchas gracias por este espacio, por sintonizarse ahí con nosotros cada mañana, por su paciencia. Muchas gracias. Y hemos hecho hoy una introducción al capítulo 5. O sea que todavía no nos hemos introducido. Hasta ahora estamos haciendo una introducción y mire todo lo que nos habló el Señor. Así que lo animo para que sigamos en sintonía cada mañana estudiando este bonito libro del Evangelio de Juan. Dios me los bendiga, mis amados. Un abracito para todos. Buen día, feliz fin de semana. Muchas bendiciones.